¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal 30 de la televisión digital abierta. Momento para repasar los temas más importantes de esta jornada en el plano provincial, nacional e internacional. Y por supuesto lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación con una sesión suspendida producto de los incidentes que hubo no solamente afuera del Congreso con Gendarmería y la Policía Federal, sino también adentro del Congreso con conflictos entre los mismos legisladores. Hoy los medios de comunicación en el mundo hablan de esta reforma previsional que ya corre el rumor, por lo menos, que se estaría analizando aplicarla por decreto. Y ya desde la CGT autónoma en la provincia de Mendoza y en todo el país han anunciado que si esto pasa habrá un paro nacional. Será uno de los temas que vamos a debatir en esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Además de estos títulos, bienvenidos. Escándalo y sesión suspendida después de peleas dentro y fuera del Congreso. Decidieron levantar la sesión en que se iba a tratar la reforma jubilatoria. Además hubo una fuerte represión e incidentes fuera del Parlamento con manifestantes de organizaciones sociales y gremiales. Desde el oficialismo aseguraron que en un momento hubo quórum y que la oposición se transformó en piquetera en el Congreso. A su vez, el Ejecutivo evalúa aprobar la norma a través de un decreto, como les contaba. En tanto, la CGT amenaza con un paro si esto sucede. Mientras tanto, y cuando ocurría esto en el ámbito nacional, en la provincia de Mendoza marchaban contra las reformas. A las movilizaciones porteñas con incidentes y violencia entre manifestantes y gendarmería, los sindicatos mendocinos le añadieron ingredientes propios para protestar. La CTA autónoma se manifestó en la sede de la UOM en pleno centro. La CGT local realizó un acto frente a la legislatura y por la tarde el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, el SUTE, adhirió al paro nacional convocado por la CETERA junto al gremio de judiciales, ATE Mendoza y otras fuerzas que se movilizaron por todo el centro de la provincia de Mendoza. Hablamos ahora de los monotributistas porque suben las cuotas para estas categorías. La AFIP dio a conocer la nueva tabla de categorías del monotributo que comenzará a regir a partir del 1 de enero del 2018. Los parámetros de ingreso y de alquileres fueron incrementados en un 28%. Además, suben en ese mismo porcentaje las mensualidades de los componentes impositivos, previsional y de la obra social que tienen que pagarse a partir de enero. Bienvenidos nuevamente, ¿qué tal? Esperemos que estén muy bien. Vamos a hacer un recorrido en esta primera edición. Recuerden que también nos pueden ver en el número 22 de Super Canal Digital HD y estamos en www.unidiversidad.com.ar, plataforma de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí están todas las coberturas que hacen todos los medios de esta casa de estudios. Arrancamos con el tema del día. Ayer fue el tema del día, hoy lo sigue siendo y seguirá siendo de acuerdo a las decisiones que tome el presidente de la República Argentina y todo su equipo técnico. La posibilidad de que la reforma previsional salga por decreto mantiene en velo a todos los gremios, sindicatos y fundamentalmente a los jubilados de la República Argentina. Ayer, a partir de las 14 horas, se pretendía discutir en sesión esta reforma previsional y también el oficialismo quería obviamente que se aprobara allí en la Cámara de Diputados. Pero entre gritos, insultos, silbidos, imágenes que están viendo en estos momentos allí en la pantalla verdaderamente impactantes porque tuvo y fue vallado completamente el Congreso de la Nación con carros hidrantes, más de 600 efectivos de Gendarmería, Policía Federal también. Bueno, finalmente por el pedido de la diputada Elisa Carrió al presidente de la Cámara se levantó la sesión por la reforma previsional en la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, anunció que había quórum, pero la sesión duró menos de media hora. Debieron levantarla ante el reclamo de la oposición adentro del mismo recinto y graves incidentes que estaban ocurriendo afuera en la calle. Hicimos un recorrido por la lectura que han planteado diferentes diputados de distintos frentes como Elisa Carrió, Victoria Donda, Nicolás del Caño también, diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y el mismo Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. Esto decía.
presencia de 129 señores diputados, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados, número reglamentario. Había número. Allá tuvo el número. Trucha. Ahí viene. Pero la sesión no la puedo... La sesión... Tome asiento, diputado. Perdón, tengo quórum, no, tampoco se pasó la hora, no, estás equivocado, sí, pero La sesión marcó quórum 2 veces, interrumpieron. Presidente, busquen los registros, presidente, busquen los registros. Escuchemos. Sí. Presidente. Lo peor que puede hacer una Cámara de Diputados es sesionar en este ambiente de violencia que no ha sido generado por el interbloque de Cambiemos. La violencia se opone a la Constitución y a la paz. Y como nosotros rechazamos la violencia, yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa. Lo primero que quiero decir es que tengan un poquito de respeto. De respeto, sí, de respeto y de solidaridad con una colega que también es diputada. Y si tengo los bastones es porque ayer en el operativo perverso que llevaron adelante, lo único que lograron es reprimir a la gente y golpear a 2 legisladores que son compañeros tuyos. ¿Querés venir a ver mi pierna? A ver qué es lo que pasa. ¿Y sabés por qué me hicieron esto? Porque no quieren que defendamos a los jubilados y a los pobres. ¡Que se levante la sesión! ¡Que se levante la sesión! Si Carrió quiere defender la ley, diputada. No, repudiamos absolutamente esto. Ya nos solidarizamos con los diputados que ayer fueron agredidos. Esto es un escándalo, militarizar el Congreso en un virtual estado de sitio en toda esta zona con miles y miles de personas que hoy se van a manifestar pacíficamente, intentar amedrentarlas con un ejército de gendarmes, de prefectos, de policías. Los responsables de los asesinatos de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, es verdaderamente una vergüenza. A punta de pistola quieren garantizar el quórum. Nosotros lo rechazamos de plano. Creo que no van a lograr evitar que haya miles y miles que hoy se manifiesten. Bueno, increíble, ¿no? Cada uno puede hacer su lectura de lo que acabamos de ver, pero no era una cancha de fútbol, era el Congreso, una de las instituciones, o debería ser por lo menos, una de las instituciones más respetadas de una república, de una nación. Allí están los diputados que nosotros elegimos con el voto y le damos la posibilidad que defiendan nuestros intereses. Ayer algunos hicieron eso, otros directamente recurrieron a la violencia, pero lo que usted vio es lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación, por lo cual se tuvo que suspender la sesión. Marcos Peña, el jefe de gabinete del oficialismo nacional, responsabilizó directamente a la oposición. Dijo, se convirtieron en piqueteros en el recinto. La paz social está absolutamente garantizada.
de vuelta, y lo hemos dicho mucho en estos 2 años, que grupos minoritarios que trabajan para generar situaciones de choque y de conflicto generen eso no significa de ninguna manera un reflejo de una situación de los argentinos en general, y muchísimo menos una comparación con otros tiempos que justamente lo que reflejaban eran crisis profundas de legitimidad y de apoyo de la sociedad. Hoy eso no ocurre. Y por supuesto que vamos a trabajar con las autoridades parlamentarias para ver cuándo es el mejor momento para poder seguir avanzando, no solo en esta discusión, en la implementación de un consenso. Esto que decía el jefe de gabinete, la posibilidad de establecer un consenso, alguna alternativa frente al tratamiento de la reforma previsional, es lo que se estuvo discutiendo hoy en la mañana en Olivos. El presidente Mauricio Macri, alrededor de las 11:30, se reunió con todo su equipo técnico y allí establecieron algunas posibles alternativas. De hecho, siguen en reunión. Una de esas alternativas, que es la que comenzó a circular ayer fuertemente, es la posibilidad de que no se trate en el recinto de manera democrática, sino que se establezca por decreto, un decreto de necesidad de urgencia que tiene la potestad para legislar de esa manera solamente el presidente. Si esto ocurre desde la CGT, uno de los gremios más importantes en el ámbito nacional, adelantaron que habrá paro nacional. Veamos lo que decía. Hoy, en el día de hoy, vamos a esperar a ver qué sucede, y sería lamentable que cuando la política en el Congreso les dijo que no a esta reforma, se utilice el decreto de necesidad y urgencia para generar este acto de sustracción de los salarios a los jubilados. Así que de suceder eso, el Consejo Directivo de la CGT ha resuelto una medida de acción directa, contundente en un paro a partir de las 0 horas. Y de no ser así, volvemos a repetir, convocamos a todos los actores políticos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a rediscutir este tema, pero que no salga por los sectores que menos tienen, que no salga del bolsillo de los trabajadores, que no salga del bolsillo de los jubilados. Lo que ha resuelto la CGT, para ser concreto, es cuando nosotros estemos en conocimiento de que hay un decreto de esta naturaleza, automáticamente vamos a activar una medida de fuerza. Vale decir que si lo saca a través de un decreto de necesidad y urgencia que es publicado a la noche, como usted dice, nosotros vamos a ver cómo instrumentamos todas las medidas de fuerza a partir del día de mañana. Y vamos a convocar a partir del día lunes a todos los mecanismos activos de participación del sindicalismo argentino para profundizar la protesta. Esto es lo que pasaba ayer en el ámbito nacional de la información. En la provincia de Mendoza, la CGT Autónoma también se convocó, ATE Mendoza también se convocó en la jornada de ayer, y el Sindicato Unido de los Trabajadores del Estado, SUTE, también se movilizaron por las calles de nuestra provincia diciéndole no a la reforma previsional que se iba a tratar en sesión en el Congreso, pero bueno, efectivamente se suspendió. Luis Márquez, secretario general de la CGT en la provincia de Mendoza, decía lo siguiente. Bueno, la CGT lo que prevé es que no se apruebe esta reforma tributaria, laboral y previsional. Esto es lo que todos esperamos. Pero lamentablemente ayer repudiamos ya este accionar que tiene este gobierno cuando la sociedad sale a manifestar a la calle y son agredidos y todo. Así que ayer lo que pasó en Buenos Aires, la verdad que ni en los peores gobiernos militares no han maltratado tanto a los trabajadores y a la gente que se manifiesta en una democracia que todos cuidamos. Y esto creo que el gobierno tiene que tomar, vislumbrar que está desconforme una ciudadanía a estos proyectos que tiene siempre de complicar la vida a los trabajadores.
Vamos a seguir hablando de la reforma previsional y puntualmente de lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación, porque estamos en comunicación telefónica con Julio Villalonga. Él es periodista y además director de la Gaceta Mercantil.com. Julio, ¿cómo te va? Lucas Laborda te saluda para Señal U, es el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, un placer que estés con nosotros. Hay mucho para analizar, ¿no? Antes de meternos puntualmente en la reforma previsional y las posibilidades o las alternativas que hay a futuro con esta reforma, te quiero preguntar cuál es la lectura que haces como periodista de lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación. A ver, Lucas, lo primero que habría que decir es que se unieron dos circunstancias. Cierta impericia de la representación parlamentaria del gobierno en el manejo de la situación y una estrategia bien pensada, bien planteada por parte de la oposición, bien planteada digo porque el resultado fue, por lo menos ayer, satisfactorio para ellos. Digo, una estrategia bien pensada de la oposición, una oposición muy heterogénea, en donde convivió el masismo con el kirchnerismo y los sectores de ultraizquierda, el trotskismo, tanto el parlamentario como el más masivo en las calles, ¿no? Esa estrategia común estaba destinada a conseguir el objetivo que estaban buscando, que era ese, el objetivo de impedir que se sesionara. Si en el caso del oficialismo el cálculo hubiera sido hecho con más precisión y hubiera habido 135 diputados sentados en sus bancas, toda esta estrategia se hubiera desmoronado porque se hubiera sesionado más allá de los gritos, más allá de la apriete o de los patoteos que se produjo en la escandalosa sesión en diputados, digamos. Pero la verdad es que para tener un número tan justo, las condiciones claramente no eran las ideales, porque ya se estaba planteando que iba a ser una ley que salía forzada. Forzada cuando la diferencia pueden ser 4 o 5 votos, como va a verse seguramente el lunes, cuando Lucas finalmente si se sesiona el lunes o la semana que viene, el día que sea, finalmente es muy probable que esos números estén, que haya 133, 135, 137 diputados sentados en sus bancas y la ley se apruebe. Cediendo el gobierno, esto también muestra su falta de cintura política, cediendo lo que tendría que haber cedido previo a esta sesión, que era el famoso bono de empalme, ¿no? Así que mi visión es esa en primer lugar. Ahí se produjo ayer la tormenta perfecta, digamos. Un nivel de presión bien calculado. Un dato, por ejemplo, la diputada Mayra Mendoza, le tiran gas pimienta en la cara a un gendarme, ¿no? Sí. ¿Dónde estaba la diputada Mendoza? Valga el apellido. La diputada Mendoza salía del costado del Congreso, detrás de la valla, del lado donde estaban los gendarmes y la policía, y trataba de abrir una brecha en el vallado, ¿sí? ¿Con qué fin? Claramente, con el fin de que se pudiera filtrar gente, pudiera avanzar sobre la sede del Palacio Legislativo. La verdad es que, desde el punto de vista incluso institucional, a mí, y esto me hago cargo de lo que digo, Lucas, me parece una salvajada política. Quienes iban a filtrar, además, habría sí militantes del kirchnerismo que eran minoritarios ayer, pero básicamente eran los militantes del PTS, del Partido Obrero, de Barrio de Pie, sectores que desde el punto de vista de la representación parlamentaria son marginales. Desde el punto de vista de la representación política siguen siendo marginales en Argentina. Pero de cualquier modo, esto que me pareció a mí grotesco en cuanto a la manera en que se manejó la oposición, debo decir, fue una estrategia muy bien planteada, muy bien pensada, estaba claramente destinada a conseguir, o por vía de ingresar desde afuera al Palacio Legislativo, por los manifestantes, y si eso no se podía, porque hubo un circuito de seguridad muy estricto y muy fuerte, un esquema represivo sumamente también bien aceitado, ¿Era que lo impidió.
Sí, si no era así, que fuera a través de los legisladores dentro, armando un escándalo como el que se armó dentro del recinto, ¿no? Julio, te quería consultar respecto a esto, digo, si era necesario, porque es alguno de los puntos que también se han estado hablando y discutiendo, si era necesario todo este sistema de seguridad montado en el Congreso de la Nación. Sí, yo te voy a decir lo siguiente en relación a eso. Si no hubiera estado el esquema represivo que se armó, sin ninguna duda hubiera entrado muchísima gente del Congreso. Congreso, digamos, si se aceptan las reglas del juego democrático, es la casa de las leyes, el lugar en donde se dictan las leyes. Al Congreso se accede a través del voto. Quienes están allí, les guste más o les guste menos a unos u a otros, han llegado ahí a través del voto. Es la única manera que tenemos y el único sistema que se ha probado que nos puede llegar a servir por muy malo que sea. Con lo cual, romper una sesión, esto no es una asamblea universitaria, esto no es una asamblea en un colegio secundario o en la UES o donde fuere. Esto es un lugar en donde se debe garantizar el cumplimiento de las normas para poder garantizar a su vez que las leyes sean legítimas. Esto que sucedió ayer, como te decía recién, Lucas, a mí me parece de un salvajismo político enorme. Entiendo perfectamente las razones. No le quedaba otra estrategia a la oposición que hacer eso. Era como cuando alguien está en minoría en una asamblea, ¿qué hace? Va y rompe la asamblea. ¿Sí? Claro. La asamblea no sesione porque uno está en minoría. Esto es verdad, esto es cierto. No importa si lo dice el gobierno o lo dice quién. Pero esto fue lo que sucedió. Después está la otra cuestión. ¿De dónde eligió este gobierno? Esta es la otra cuestión. ¿De dónde eligió el gobierno sacar el dinero para poder ir cubriendo el déficit? De los jubilados. ¿No había otra opción? ¿Este gobierno no tenía otra opción? ¿O es que está en su ADN? Esa es otra cuestión. Ahora, desde el punto de vista de lo que fue la sesión de ayer y de la decisión de levantar, que me pareció lo único razonable que sucedió ayer, no estaban dadas las condiciones, pero por violencia moral, no estaban dadas las condiciones para sesionar. Julio. Como digo, si el número hubiera sido un poco más holgado, hubiera sido mucho más difícil que esa sesión se levantara. Julio, vamos al punto que adelantaste hace algunos segundos, que tiene que ver con el punto de inflexión de esta reforma previsional, lo que plantean algunos y lo que plantean otros. Plantea la oposición fundamentalmente, los gremios, la Federación de Jubilados en la provincia de Mendoza. Estuvo el presidente hace algunos días aquí en nuestro noticiero. Los jubilados pierden con esta reforma previsional y pierden hoy, decía justamente el presidente, mientras que el oficialismo dice que no, que van a estar mejor con esta reforma previsional. ¿Cuál es el análisis verdadero, digamos, que se puede hacer frente a esta reforma? Lucas, el gobierno aspira a ahorrarse 100.000 millones de pesos. La discusión acá, como decía yo recién, en rigor, es una distribución de recursos escasos, ¿sí? La administración Macri sigue estando en déficit, igual que las administraciones anteriores. O sea, es un déficit crónico el de la Argentina. ¿Cómo se cubre ese déficit? Cuando vos no tenés la cantidad de aportantes necesarios para poder garantizar que se les pague a los jubilados lo que les corresponde, que no es ni siquiera esto ni lo que se va a arreglar para el futuro. O sea, claramente los jubilados son uno de los sectores más vulnerables junto con aquellos que están en la economía informal, ¿sí? Que tienen edad para poder aportar y no lo hacen. Entonces, el sistema está totalmente desmadrado. Hay varias alternativas, pero todas, detrás de cada una de las alternativas hay una opción ideológica, ¿sí? Entonces, el gobierno va por el lado de recortar el gasto. Si el gobierno recortara el gasto de manera ostensible en tantas otras áreas y no quedara a la intemperie este ahorro que se hace con la plata de los jubilados, habría autoridad moral para llevar adelante una reforma de este tipo. Ahora, la verdad es que, aunque se anuncia mucho, el gobierno ha hecho y le ha dado letra a la oposición al tomar dos medidas en el origen de su gestión: la baja de
pretensiones a la minería y al campo. Uno podría decir, bueno, en el caso del campo está bien, porque una baja de retenciones lo que genera es mayor producción, la mayor productividad genera casi muy rápidamente, porque el campo es así, muy rápidamente genera recursos frescos, con lo cual lo que en principio podría suponerse es una injusticia, por esto que yo estaba planteando, porque se elige beneficiar a un sector en desmedro de otros y afectar a otros, bueno, finalmente en el casi corto plazo o en el mediano plazo, eso se corrige. Pero, como te digo, hay otras cuestiones que tienen que ver incluso con el ajuste que se le pide a las provincias. Esta reforma, tal cual está planteada, a quienes más beneficia, si beneficia a alguien, porque tampoco beneficia mucho, pero sí es un beneficio, es a las provincias. En particular a las provincias que no son tan productivas. Argentina, está claro, tiene provincias muy productivas, Mendoza es una de ellas, Santa Fe, Córdoba, pero luego hay provincias que el Estado provincial paga salarios por lo que es un subsidio encubierto de desempleo. Y la productividad es bajísima. Entonces, esta situación y la distorsión de los impuestos municipales, provinciales, es algo que hay que resolver. Urgentemente hay que resolverlo. Está en la raíz de los grandes problemas de la Argentina. Entonces, el gobierno dice que aspira a cubrir ese déficit, pero elige y comunica, aunque para mí la comunicación es un detalle, pero digo, lo comunica de manera desastrosa. ¿Sí? Lo hace de una manera en que claramente la oposición puede tomarse de esto y decir, perdón, beneficias a estos y para beneficiar a estos le sacas la plata del bolsillo a los jubilados. Si te fijas, si los oyentes se fijan, televidentes se fijan, en cuál es, digamos, en el corto plazo, que es el famoso tema del bono de empalme, en el corto plazo, cuál es el deterioro en el ingreso, se va a ver que se puede cubrir perfectamente. ¿Por qué no lo hizo el gobierno esto? ¿Por qué no lo anunció el bono? ¿Por qué no quiere dar una imagen de estar cediendo? Bueno, se equivocó el gobierno. La política es esto, es ceder, es más ceder que dar. Y el gobierno no quiere dar esa imagen de debilidad. Cuando todo el mundo sabe que el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, entonces, bueno, ¿cuál sería el problema? Julio, no nos queda mucho tiempo, lamentablemente, pero no quiero dejar de preguntarte por la posibilidad de que salga por decreto esta reforma previsional, porque si ya vimos lo que generó ayer en el Congreso y en el país, ya la CGT ha anunciado un paro nacional si sale por decreto. Rápidamente, ¿qué se avisora desde Buenos Aires si esto sucede? No va a pasar, en absoluto existe la más mínima posibilidad de que esto salga por decreto, Lucas. Bien. Y cuando digo esto, digo, ¿qué pasaría si fracasa? Este gobierno no se puede permitir que fracase la reforma, ¿sí? Una hipótesis. La semana que viene no logra reunir el quórum el gobierno. Bueno, yo creo que va a insistir la semana que viene, previo a Navidad, después de Navidad, hasta conseguir el quórum para poder sesionar y poder aprobarlo. Un decreto sería peor el remedio que la enfermedad. Generaría una oleada de causas judiciales. Es impensable que eso suceda. Es una locura pensar. Yo creo que fue exclusivamente un apriete, porque además fue difundido ayer. La versión del decreto duró 2 horas, exactamente 2 horas, entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche. Cuando Lilita Carrió salió a despegarse del potencial decreto, un decreto que nunca estuvo firmado, eso puedo garantizarlo, aunque el gobierno dice que sí, que lo tenía firmado por todos los ministros, que los convocaron a la Casa de Gobierno. Ese decreto no estuvo en la mente de alguien, sí, claro que está en la mente de algún sector del gobierno, pensó que esa era la solución, pero en realidad más que pensar que era la solución, lo que se pensó era que era una herramienta, como ya se ha hecho en el pasado, una herramienta para poder poner en caja a los gobernadores que no aportaron los legisladores necesarios. Hay 5 provincias, son los 5 gobernadores que están reunidos en Casa de Gobierno ahora. Bien. Julio, te agradecemos muchísimo el contacto. Vamos a seguramente retomar este contacto la próxima semana para tener más información. Te vamos a volver a molestar. Muchas gracias. No hay ningún problema, Lucas.
Bueno, estábamos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Estábamos allí en comunicación telefónica con Julio Villalonga, él es periodista y director de la gacetamercantil.com para, bueno, ver lo que está sucediendo directamente allí en Buenos Aires. Esa es la situación actualmente hoy de la reforma provisional y de lo que plantea por lo menos a futuro el presidente Mauricio Macri. Hacemos corte rápidamente, queda más información, ya venimos.